pesos con 2 centavos. Bueno, sin duda alguna van a impactar en el contexto macroeconómico y microeconómico, que es lo más preocupante. Siempre estas variables terminan repercutiendo en distintos ámbitos, al final del día en las capacidades presupuestales con las que pueda tener el gobierno federal, pero me parece que los 2 últimos años han demostrado, si de por sí ha habido una mala implementación del gasto público, pues con un contexto macroeconómico pues relativamente estable, aunque en proceso de desaceleración internacional relativamente estable, pues esto es algo a lo que hay que ponerle mucha atención y especialmente a lo que ello significa para el bolsillo de la gente. El bolsillo de la gente se mantiene afectado, se mantiene sin mejoras cualitativas importantes y bueno, pues es preocupante especialmente que estas variables macroeconómicas ahora le sean mucho más desfavorables a la economía. ¿Se debilitaría la llamada fortaleza de la economía mexicana? Bueno, tenemos una economía robusta en términos macroeconómicos, pero me parece que hoy están en juego muchos factores. Hay un proceso de inestabilidad claro en el país, hay un contexto crítico, gente en las calles, la percepción de parte de inversionistas a nivel internacional de que el crimen ha corroído muchas partes del Estado mexicano, lo cual ahuyenta las inversiones, lo cual hace que algunas de las reformas que se han llevado a cabo pues no tengan el impacto y la ascendencia en términos de atraer inversiones que se pensaba. Entonces, pues cada una de las variables cuando se mueven pues pueden tener, repito, repercusiones mayores. Habrá que estar atentos y sobre todo habrá que seguir exigiendo una mayor capacidad de este gobierno de reaccionar a lo que está pasando, no solamente en materia económica, sino obviamente en materia política. ¿El gobierno subestima estos movimientos del entorno internacional que incluso pues, le están pegando al tipo de cambio? Repito, nosotros tenemos un contexto macroeconómico que se ha mantenido estable en muchos años. Sin embargo, al ser varias las variables que hoy están en juego, y vuelvo a subrayar, un contexto político y social que ha derivado en una percepción internacional de que la economía mexicana puede no ser lo suficientemente sólida para garantizar que inversiones que lleguen a México aterricen y puedan tener un buen destino, pues todo esto está en juego. Es una enorme volatilidad la que hay. Tenemos una economía, repito, que está en proceso de desaceleración a nivel internacional. Está China, está la Unión Europea, pero hay grandes preguntas que nosotros seguimos haciéndole a este gobierno mexicano. La economía norteamericana ha establecido un proceso de recuperación en los últimos, por lo menos los 2 últimos trimestres, ya de franca recuperación, o así hay algunos analistas como lo registran, y esto no se ve reflejado en nuestra economía. Entonces hay que identificar cada una de las partes que de la economía mexicana no están funcionando bien, porque si anteriormente se había utilizado como excusa que era el contexto de una economía norteamericana en proceso de recesión, lo que no nos permitía crecer, pues ahora ya no existe esa excusa. Entonces hay cuestiones que hay que voltear a ver, como la eficiencia del gasto público, y subrayar que un contexto con un precio del dólar mucho más caro, con un contexto donde pueda haber una caída mucho más prolongada en el precio del petróleo, pues todo esto puede afectar el contexto que actualmente prevalece en la economía mexicana. ¿Podría pasar aquel escenario de que nos dijeron que íbamos a tener catarrito y terminó la economía en pulmonía? Bueno, yo espero que eso no ocurra. Creo que nadie en su sano juicio quisiera que en un momento crítico como el que vivimos en el país, esto se viniera a profundizar con un mucho peor desempeño de nuestra economía. Pero hay que estar atentos a cómo esto le llega a impactar a los precios en el país, especialmente el tema del dólar. Hay que estar atentos a ver que si la caída en los precios del petróleo es más prolongada, cómo podría eventualmente pegarle al gasto público. Hay que estar muy atentos. Hoy México está en una condición crítica de todos sus flancos y pues esperemos que la economía no se vuelva uno más que le venga a sumar una condición difícil a la que ya social y políticamente existe. Senador, ¿qué esperan de la reunión del Consejo Nacional del próximo fin de semana? Esta situación de Cárdenas ha sembrado a su partido. Bueno, yo creo que la renuncia del ingeniero Cárdenas merece y nos obliga a todos los que estamos en el PRD a revisar y a reflexionar muy de fondo la carta que él emitió, las consideraciones por las cuales él renuncia. Cuauhtémoc Cárdenas es un personaje no solamente al interior de la vida del PRD, un liderazgo moral importante, sino es un personaje, una parte fundamental de la historia moderna del país.
En ese sentido, si él, habiendo sido parte de un partido político 25 años, decide salirse, hace una crítica respecto al programa, a la propuesta ideológica, a la propuesta programática, pues pensar que su salida no debe de tener ningún análisis autocrítico sería totalmente equivocado. Yo creo que la dirigencia nacional y todos los militantes del partido estamos obligados a hacer un proceso autocrítico, entender que los hechos de Iguala y Ayotzinapa nos han dejado una crisis profunda que tenemos que resolver y que es con propuestas, con visión analítica y con claridad de una nueva alianza con la sociedad que hoy no se siente o que hoy no se ve presente en las calles con el partido acompañando a la gente. Pues me parece que si no tenemos esa reflexión autocrítica, este puede ser un duro golpe para nosotros. Oiga, senador, ya en unos minutos se da este mensaje del presidente que ha causado mucha expectativa. Sin embargo, parece ser que no hay cambios en el gabinete. ¿Ustedes estarían a favor de que se realizaran cambios, se cortaran cabezas? Yo hubiera esperado, habrá que escucharlo, todavía no se da, pero lo que yo esperaría de los anuncios que se den el día de hoy sean asuntos de cambios que signifiquen 180 grados en cómo está el país. La corrupción se ha vuelto la imagen en todos los rincones de la vida nacional, no solamente en el gobierno federal, en los estatales, en los municipios. La percepción de que hay colusión con el crimen se ha ido acrecentando y tiene hoy a la gente movilizada en la calle, indignada, molesta, fastidiada por el miedo que tienen, por la falta de justicia, por la falta de que la clase política, antes de estar pensando en sus intereses, esté pensando en los intereses de la gente. Esa es la percepción de hoy. Hoy está en la calle instalada y ha estado instalada a partir del 26 de septiembre. De tal manera que si el mensaje no busca reconectar con la sociedad, no busca tender ese puente que hoy es indispensable para que la confianza, que es lo fundamental que tiene que haber cuando hay vida pública entre los gobernantes y los gobernados, si no se logra que este mensaje precisamente tenga sus alcances, me parece que el gobierno federal estará cometiendo un enorme error. ¿Golpe de timón? Pues a mí me parece que es indispensable cuando un país como México, con casi 120 millones de personas, con la capacidad que tiene, no se da la oportunidad de repensarse, de reinventarse en muchas áreas, porque hoy las fosas clandestinas, las desapariciones forzadas, pues no solamente son en el estado de Guerrero, son la condición que impera en muchas partes del país. Hay que dar un golpe de timón si lo que queremos es que la sociedad mexicana se sienta tranquila y convencida de que nuestros liderazgos que representa la clase política estén a la altura de las circunstancias. Gracias, senador. Y en cuanto a esta cuestión de la corrupción, esta iniciativa que usted presenta, ¿hasta dónde debe de abarcar? El combate a la corrupción tiene que llegar a todos los espacios territoriales, en todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes. Hoy la corrupción y la sensación de impunidad son la columna vertebral del colapso que presenta el Estado de Derecho en el país. De tal manera que todos los esfuerzos, no solamente legislativos, sino administrativos, judiciales, que se puedan involucrar para combatir la corrupción, permitirán que la gente vuelva a recobrar la confianza en la clase política. Si no se logra recuperar la confianza en la clase política, nuestra democracia y nuestra vida cotidiana va a seguirse desgastando y lo que vendrá será la anarquía o peor aún, podrán venir el autoritarismo que siempre ocurre en estas condiciones. Recupera el tema económico, senador, para plantearte, pedirá el PRD la comparecencia de Videgaray para reestructurar el programa macro ante las nuevas expectativas. Bueno, hay que estar, primero lo que comentábamos la semana pasada, hay que hacer un análisis muy puntual de esta supuesta recalibración que anunció el subsecretario de Hacienda, en la cual la expectativa de crecimiento, bajo la excusa de que es una nueva metodología, se presenta a la baja. Hemos comentado con compañeros de la Comisión de Hacienda que habremos de pedir un informe al respecto, seguramente que el subsecretario asista y si no hay satisfacción plena, pues obviamente ir a pedirle al secretario. Acaba de comentar Mario Delgado que sí, que ya urge que van a plantear ustedes como PRD una junta extraordinaria con Videgaray. En esa ruta crítica tenemos que tener, hay varios elementos del análisis económico en el país que tenemos que garantizar. Está la caída del petróleo, está el tema de la modificación del tipo del cambio, digamos, en un contexto de peor situación frente al dólar, pero tan solo hace una semana escuchamos un anuncio
en el cual la expectativa de crecimiento era la baja por una supuesta nueva metodología. Necesitamos una explicación puntual al respecto y si es necesaria la presencia del secretario Videgaray, pues obviamente habremos de solicitarla. Gracias, senador. Gracias.